Y sí, le guste o no le guste, yo creo que el doctor Tristán Carignani, yo lo conozco, yo creo que la gente, nunca uno está conforme. Si es invierno porque hace frío, si es verano porque hace calor, si es primavera porque me viene alergia y si es otoño también. Pero en definitiva se nos viene el verano, se nos vienen los cambios de temperatura, empiezan las altas temperaturas, uno se sofoca, se echa el agua encima, algunos pueden meterse en la pileta, otros en la orilla del Suquía, y eso nos trae complicaciones, ¿o no, doctor Tristán Carignani? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, Ricardo? Bueno, oídos, primero que nada, las otitis de pileta, que son exclusivamente de pileta. Bueno, las otitis externas, que son las otitis que se producen por el agua, son habitualmente producidas porque entra el agua al oído y es un oído que tiene posiblemente un poquito de cera acantonada en algún nivel. Eso hace de que se humedezca el oído, que se mantenga húmedo durante un tiempo prolongado y eso puede producir el aumento de los gérmenes y producir una otitis externa, que suele ser bastante dolorosa. Es mucho más dolorosa la otitis externa que la otitis media, por ejemplo. Sin embargo, no es tan grave, pero es bastante dolorosa y el tratamiento médico no se hace tanto con antibióticos por vía sistémica, o sea, antibióticos por vía oral, sino se hace antibióticos locales con gotas y algún antiinflamatorio para que se disminuya la inflamación del conducto y entre la gota fácilmente. El dolor, tengo muchas preguntas, pero ¿el dolor es exclusivamente por la inflamación del conducto o por la infección que asocia una inflamación que va más allá del conducto propiamente dicho? Bueno, si es solamente del conducto esa infección, esa inflamación, la piel del conducto del oído es muy sensible y además está englobada en una estructura ósea que hace que no se pueda inflamar y no se pueda expandir esa inflamación. Y eso hace que sea muy doloroso. De hecho, dicen de que el dolor de diente, que tampoco se puede expandir porque es una estructura rígida, y el dolor de oído son los dos dolores más importantes que tenemos en el organismo. Cuando uno habla de humedades, y también vamos a la otra entidad que se da en la época de ahora que uno empieza a transpirar, calzado cerrado y demás, que se producen hongos. El aumento de humedad, más que una infección, uno piensa en hongos. ¿Se dan hongos también a nivel del oído? Sí, se dan hongos. Pero inicialmente en las otitis de piletas es producido por un germen que se llama estafilococo, la mayoría de las veces. Pero sí, si se mantiene húmedo el oído, se disminuye la epitelización del conducto y eso produce hongos, habitualmente los mismos hongos que se pueden producir en los pies o que se pueden producir en la boca, producido por la humedad constante dentro del oído. ¿Eso si no se controla va al fondo? ¿Puede ir al fondo de la cuestión por el conducto? Si no se controla puede ser de que nos colonice lo que es la membrana timpánica y llegue al oído medio, pero es bastante poco frecuente. Generalmente se circunscribe al conducto, puede pasar a la piel del pabellón de la oreja, a todo lo que es la oreja y al tejido circundante. Generalmente no llega al oído medio, pero si es muy grande la inflamación, puede ser que llegue. Hay una entidad que se llama otitis externa maligna, que es en aquellos pacientes que están inmunodeprimidos, como pueden ser los diabéticos, o pueden ser los pacientes inmunodeprimidos por cualquier causa, que esa infección es muy importante, come las estructuras, necrosa las estructuras que están cerca del oído, se come el pabellón de la oreja, puede comerse el oído medio, el hueso del oído, y es una enfermedad muy grave que necesita internación y tratamiento no solamente local, sino sistémico y quirúrgico. Claro, porque la gente está acostumbrada a dejar para último momento. Total, ya se me va a pasar, total. Me dijo mi tía que la vecina, que la prima, que el abuelo del sobrino, de la cuñada del hijo, con unas gotitas todo lo arregló, pero por detrás de la membrana está el cerebro. Sí, detrás de la membrana, por arriba del techo del oído, están las meninges y podemos hacer un síndrome meningio. Importante, si nosotros vemos que hemos entrado a la pileta o al río, el río habitualmente da otitis de forma más frecuente que la pileta, porque la pileta tiene cloro, en cambio el río no. Si nosotros notamos de que se nos ha tapado el oído y ese taponamiento del oído duró más de 48 horas,
concurramos al especialista, concurramos al pediatra o al clínico para que nos dé algo para destapar ese oído, porque seguramente ahí hay humedad. Si se mantiene durante más tiempo, nos va a dar una otitis seguro. Antiguamente en el campo, antes de entrar a las, ¿cómo se llamaban? Las piletas estas redondas, grandes, que no son Tanques cerca, australianos. Los tanques australianos. Conoce de campo usted. Antiguamente se le echaba una gotita de aceite de cocina en el conducto para que tapizara y no dejara que el agua ingrese. Fue una medida de nuestras abuelas o bisabuelas, que en muchos casos funcionaron. La pregunta ¿es prevenible con una gotita de aceite, por ejemplo? No es conveniente la gotita de aceite, sin embargo es una buena opción en el caso que hagamos otitis de repetición. Después de hacerlo, ¿sí? Sí, en el caso que sea un paciente que haga otitis de repetición, la gotita de aceite nos puede servir bastante porque eso nos mantiene el conducto impermeabilizado al agua. Sin embargo, nos mantiene sordos, porque el aceite, ser muy viscoso, se tapiza la membrana timpánica y estamos sordos. Lo conveniente es secar el oído después de que notemos que ha entrado agua. Y la forma más fácil de secar el oído, si el oído está sano, no tiene ninguna perforación, no tiene ninguna lastimadura, cosa que no nos arda, es colocar 2 gotitas de alcohol por la noche. Es una forma de mantener el oído seco. Pero solamente hay que hacerlo cuando el oído está mojado y sentimos la sensación de oído tapado, porque el alcohol puro constantemente en el oído también es irritante. Claro. Así que no conviene ponerlo constantemente. Yo hice la prueba y calor, me ardió todo y me recordé mucho a su familia, pero ¿hay otra forma de evitarlo? Sí, la realidad es que si tenemos una inflamación y una infección ya en el oído, colocar alcohol va a ser muy doloroso. Pero si tenemos un oído sano, colocar alcohol no nos va a producir ningún tipo de dolor. Está buena esa aclaración y fue un poco a propósito, porque es lo que vamos a charlar en el próximo programa, porque uno cree que todo está bien hasta que justamente con una prueba como esa gotita de alcohol nos dice que no está bien. ¿Por qué? El próximo programa lo seguimos charlando. Okay. El doctor Tristán Cariñani, CEMOS, Mendoza 65 en Córdoba.